Mi estimado telepensante, la entrevista que usted está esperando semana a semana aquí en Esfera Pública, estamos con Nicolás Márquez, yo sé que usted lo conoce, él es autor de varios libros muy importantes en la batalla cultural y ahora con un nuevo libro que va a lanzar en Chile que se titula Milei, la revolución que nadie vio venir y que nosotros, mi querido Nicolás, estamos en una situación muy compleja porque en Chile parece no haber esperanza de que vaya a surgir una opción como la de Milei, producto de que gran parte de la derecha sigue apoyando a una derecha globalista, una derecha que finalmente le hace la genuflexión a los poderes transnacionales, y esto nos está complicando mucho porque no hay conciencia de la batalla cultural que es el fundamento y el eje, según el muy buen prólogo de Agustín Laje, del éxito de Javier Milei en Argentina, que todos celebramos. Así es que bienvenido a Esfera Pública, Nicolás, y me gustaría conversar contigo sobre esta batalla cultural, sobre este libro que escribieron con Marcelo Duclos y que ahora prontamente va a estar disponible en Chile para que entendamos de fondo cuál es el éxito que está avanzando Javier Milei en esta batalla cultural. Vanessa, muchísimas gracias, es un placer enorme conversar contigo y siempre es tremendamente enriquecedor y te doy muchas gracias por el espacio, porque tu potente canal me permite llegar a muchos amigos de Chile y poder bueno, presentarles este trabajo y comentarles un poco, así que son muy generosos, estoy muy agradecido. No, gracias a ti, Nico. Además, que en este momento tenemos varias cosas sobre la mesa, digamos, han pasado algunos eventos que en Chile se han tomado como muy mal respecto del gobierno de Javier Milei, como por ejemplo el tema de que habrían pretensiones sobre la Antártica o los 40 millones de dólares, que es una brutalidad de plata para rearmar las Fuerzas Armadas argentinas, la base militar en Estados Unidos. Y esto está generando como una cierta desconfianza que me gustaría también que pudiéramos abordar en esta entrevista, además de esta batalla cultural, para que le aclaremos a los chilenos cuál es la posición del gobierno de Javier Milei en estos asuntos y por lo tanto le bajemos, a mí me da incluso la sensación de que podría haber una intencionalidad detrás de levantar este tipo de noticias para desprestigiar a Javier Milei como el foco y la luz de esta batalla cultural y de este freno a la extrema izquierda que él está representando en un cono sur absolutamente teñido de rojo, bolivariano, ¿no? Mm. Sí, mira, cuando fuera de esta conversación hemos un poco este, mm, conversado algo al respecto. Yo, la verdad, en Argentina no existe ninguna noticia en ese sentido. Eh, yo no, primero quiero aclarar, todo lo que yo diga sobre el gobierno de Javier Milei corre por mi cuenta. Yo no soy ni vocero, ni asesor, ni funcionario, es simplemente mi percepción. Argentina es un país que por un montón de razones, a diferencia del gobierno militar de Chile, que fue muy exitoso en lo económico, después de haber salido de la postración total, el gobierno militar argentino no lo fue en lo económico, este, le ganó la guerra al terrorismo y a la guerrilla, pero fue muy cuestionado en materia de derechos humanos. Creo que exageradamente, pero no importa eso. Pero además tuvo la guerra de Malvinas. Entonces el gobierno militar se fue muy mal, muy debilitado. Entonces, desde entonces, las Fuerzas Armadas pasaron como a formar parte de una suerte de sector vergonzoso o vergonzante, algo que no había que mostrar.
que no había que equipar, que no había ni siquiera darle la posibilidad de hacer un desfile en una fecha patria, no existe. Yo que sigo de cerca a Chile y veo el cariño que la gente tiene, por ejemplo, por los carabineros. El otro día tengo entendido que fue un aniversario e iba a haber una serie de festiva, bueno, no sé, un civismo, agradeciéndole a los carabineros por su labor diaria, de custodia, etcétera, etcétera. En Argentina, mirá, han ido a parar al basurero de la historia. Javier Milei está revirtiendo eso, entre otras cosas, cuando se produjo la fecha del golpe del 24 de marzo del 76, que siempre se usa para que las movilizaciones de la izquierda sean de repudio y bueno, y haya encendido discursos. El gobierno emitió un video increíble que yo celebro vivamente, contando lo que era la Argentina antes del 24 de marzo. El desastre del terrorismo, la guerrilla, testimonio de guerrilleros. Ya, bueno, o sea, el gobierno está tratando no solamente de sacar a la Argentina del desastre económico caótico, sino también de dar la batalla cultural. Y dar la batalla cultural también implica dar la batalla por el pasado. Y dar la batalla por el pasado implica no solamente contar otros aspectos que han sido ocultados de la historia, sino en la Argentina, por ejemplo, yo me acuerdo en la época del gobierno, te digo, 10 años atrás, porque hablar del kirchnerismo no es hablar de un lugar específico de la historia, fueron casi 20 años entre Néstor, Cristina, después Alberto Fernández, que era y Cristina era la vice, pero en realidad era la presidente, pero el otro era el presidente paródico. Bueno, fueron como 20 años. Hubo un momento, un informe de la ministra de Defensa, que era una guerrillera, una ex guerrillera, Nilda Garré, montonera, o sea, pusieron para humillar más a las Fuerzas Armadas a una ministra de Defensa para comandar a quienes fueron sus históricos enemigos. Decía que tenía la Argentina capacidad de combate para un día y medio, lo dijo públicamente. Entonces, el gobierno de Milei está tratando, con lo empobrecida que está la Argentina, de disponer de algunos recursos para reequipar, y es una forma de devolverle a las Fuerzas Armadas no solamente un respaldo moral, sino también un respaldo material, desde ese punto de vista. Entonces, algunas cosas se han hecho, se han comprado algunos aviones, ha habido algunos movimientos en ese sentido. Ahora, que haya pretensiones belicosas con Chile, pero esto es un delirio. También, yo no sé qué sector de Chile es si hay algún sector específico, tiene alguna intencionalidad y cuál es el que provee este tipo de alarmismo, la verdad. Cuando vos me mandabas todo el material de información, que obviamente que de fuentes específicas, yo no podía creer las cosas que leía. O sea, nada más alejado de Argentina que pretender algo por el estilo. En absoluto. Lo catalogo de ridículo. Y después también me habías comentado que había una suerte de plan medio conspiracionista de que los judíos querían tomar la Patagonia. Eso son en Argentina, sectores extremismos de nacionalismos raros suelen cada tanto traer a comento alguna fantasía de esa naturaleza. Yo creo que probablemente obedezca bueno, que Javier tiene alineado al país, no ya en Irán, no en el chavismo y en toda esa runfla, sino en Estados Unidos e Israel. A esto se le suma que Javier tiene, desde el punto de vista espiritual religioso, una suerte de afinidad con el judaísmo, pero eso es algo a título personal. Entonces ya aparecen algunas voces dispersas disparando este tipo de ficciones, pero nada más ridículo y alejado de la realidad que ese tipo de política exterior. Sí, y además aquí hay otro asunto que en el fondo uno está viendo el mapa mundial eh, desplegarse en el Cono Sur desde, uno diría, esos dos bloques. O sea, por un lado está Irán, Hezbollah, se ha hablado de esto, de la presencia de Hezbollah. La misma Patricia Bullrich le ha dicho, ¿no es cierto?, al gobierno de Chile: oye, ustedes tienen, como si no lo supieran, si lo saben perfectamente. O sea, aquí en la diplomacia se tienen que hacer
los que no saben, ¿no? Pero apenas salió electo el presidente Boric, a Chile llegaba un avión iraní que incluso fue denunciado por el gobierno argentino. O sea, saben perfectamente, Irán está metido con Venezuela. Ahí hay un pacto muy fuerte. No sé qué monos pintan todo esto Rusia, pero Rusia parece que también estaría un poco por ese lado. Y el otro bloque es un Estados Unidos que está súper dividido, porque uno podría decir que incluso hay como por primera vez atisbos de casi lo que podría llamarse una guerra civil, en términos de que Texas no está dispuesto a aceptar las políticas migratorias de Biden y qué sé yo. O sea, un Estados Unidos que está muy conflictuado y un Israel que también está conflictuado porque a Netanyahu ya lo querían sacar y justo pasó lo que pasó del ataque de Hamas, ¿no es cierto? Y con eso él se consolidó en el poder, pero ya a Netanyahu ya no lo querían más porque lleva mucho tiempo en el poder y se está transformando un poco en un tirano, uno podría decir. Entonces está revuelto el asunto y lo que a mí me contaban, no sé si esto es cierto, es que China es clave y que ha aumentado su presencia en Argentina de forma muy importante. ¿Es eso así? Y que de alguna manera este alinearse de Javier Milei con Estados Unidos y con Israel tendría que ver con responder también a la presencia china dentro de Argentina. Sí, por supuesto. De hecho, la canciller esta semana estuvo en la base famosa china. Hicieron una suerte de visita diplomática, pero también de inteligencia, en donde luego la canciller Diana Mondino confirmó que no hay personal militar, que todo era personal civil, lo cual también despierta suspicacias, porque no, digamos, no por Diana Mondino, sino porque pero ¿qué ocurre? Hay compromisos preexistentes que adquirió el gobierno anterior, que por ahí, por tratados de Estado a Estado, que no conocemos bien de qué se tratan, no puede el gobierno destrabarlos así, digamos, unilateralmente, o son tratados que tienen determinado rango de tiempo. Argentina tenía, durante el gobierno anterior, durante todo lo que fue el kirchnerismo, tuvo excelentes vínculos con China, tuvo excelentes vínculos con todo lo que fue el chavismo y todo lo que es la órbita bolivariana, y tenía un problema con Irán. El problema es que, según la justicia lo ha investigado, pero sin llegar nunca a buen puerto, a un destino muy claro, Irán era el principal responsable o sospechoso de haber colocado unas determinadas bombas y atentados terroristas a dos entidades judías, que el gobierno de Cristina Kirchner, para tratar de, claro, eso impedía el acercamiento con Irán, porque Irán es indicado como el Estado responsable materialmente del atentado. Entonces eso, y bueno, si nos metieron dos bombas acá, ¿cómo vas a andar forjando alianzas en ese sentido? Entonces, Cristina lo que buscó en su momento fue forzar la interpretación de que los atentados fueron no consecuencia de Irán, sino de Siria. Entonces, el fiscal que estaba investigando en ese momento era el famoso fiscal Nisman, que cuando advirtió esta maniobra política se vino de Europa y pidió para el Congreso de la Nación una audiencia para mostrar todas las conexiones y para mostrar y probar que Cristina y su gobierno estaban tratando de forzar una interpretación criminológica de lo que pasó para, digamos, darle impunidad a Irán. Bueno, al día siguiente apareció muerto. O sea, venimos de una banda de ese tenor. Y bueno, y al mismo tiempo, Milei recibe a la que es la máxima autoridad militar del Comando Sur de Estados Unidos, fueron a la Antártida, bueno, esto es una serie de cosas que van cambiando el rumbo. Es más, eh, eh, no de manera protocolar y diplomática, pero Javier Milei manifestó sus simpatías personales con Donald Trump de cara a las elecciones norteamericanas, a pesar de que hay un gobierno demócrata. Pero él dijo, mis socios son Estados Unidos, independientemente de quién gane las elecciones o quién gobierne. Aunque yo tengo, lo dijo, yo tengo mis preferencias por el Partido Republicano. Se lo dijo al periodista Oppenheimer hace poco. Y además sabemos perfectamente que Inglaterra y Estados Unidos
son aliados indisolubles y que Chile tiene por aliado natural a Inglaterra. Entonces, suponer que la Argentina, pretendiendo bueno, posicionarse en ese lugar, va a tener hostilidades con Chile, que forma parte un poco de, más allá de Boric. Es más, Javier Milei, que tiene, tiene a veces posturas muy duras con otros mandatarios, como Petro, que le ha dicho barbaridades que son todas ciertas, no estoy diciendo que estuvo mal, es que era un guerrillero, un asesino, un comunista, lo mismo ha dicho de varios otros. Le han preguntado por Boric, y a pesar de que él no tiene vínculo ideológico alguno con Boric, dijo, para mí es un presidente cuyas ideas son erróneas. O sea, bajó 8 escalones en su habitual verborragia y tuvo un trato muy respetuoso incluso con alguien que está ideológicamente en otra vereda, ¿no? Claro, lo que pasa es que el presidente Boric ha entrado un poco en la misma línea de Petro, que Petro acaba de romper relaciones con Israel, ¿no es cierto? Y el presidente Boric ha sido ha ido bastante en esa línea con varios gestos en los que, en definitiva, ha puesto a Chile en una posición muy difícil, porque le negó a Israel estar en la FIDAE, que es una gran feria que tenemos digamos, de aviación, etcétera, y con eso nuestros aviones dependen de los insumos de Israel. Entonces, imagínate con una Bolivia que hoy día tiene un pacto de seguridad con Irán, que nadie sabe lo que eso significa, que se habla de que habrían 40 hasta 300 drones que estaría fabricando Irán en Bolivia, y esto todo además es una red bolivariana con Maduro, con Cuba, con Colombia hoy día, y están apretando el cerco, están avanzando de una manera que el único escollo real que tienen, el único, es Argentina hoy día. Porque Bolsonaro, cuando llegó al poder en Brasil, no pudo gobernar, porque quien gobierna en Brasil, según lo que tengo entendido, es el Poder Judicial. Entonces, Claro. eh, realmente Argentina hoy día es la única esperanza y la única inspiración. Y nosotros en Chile lo único que quisiéramos también es repetir esa experiencia, es decir, es sacar, sacar esta casta política que en Chile son dos sectores que se pelean por quién va a implementar la Agenda 2030. Lo vimos incluso cuando analizamos el proyecto de nueva constitución del Partido Republicano, que no era del Partido Republicano, venía una comisión de expertos, por lo tanto, y el 70% era de esa comisión, que era prácticamente toda de izquierda. Pero por independencia de eso, ellos lo apoyaron. Entonces, acá en Chile se está dando una situación que nos deja con pocas esperanzas, porque los dos sectores políticos importantes, los dos son genuflexos a la Agenda 2030. Esta agenda es la que pretende desmantelar absolutamente la cultura cristiana occidental, y por eso es tan importante la batalla cultural que está dando Javier Milei en ese contexto, el libro que ustedes escribieron con Ducos, y no hay como opciones, y Johannes, que se puede levantar como una opción, o Axel, o quizás otra persona, digamos. Resulta que la derecha se traga este cuento de que no, es que si votamos por un outsider, entonces vamos a tener un gobierno de izquierda. Como si ese gobierno de izquierda fuese realmente una diferencia respecto de un gobierno de derecha que gobierna para las mismas élites plutocráticas, globalistas, de extrema izquierda, que le rinden pleitesía a China y a ese tipo de poderes fácticos, digamos. ¿Qué nos podrías decir tú respecto de la experiencia que tuvo Milei en Argentina y este como un milagro, porque es un milagro, para Chile? La Argentina tuvo una experiencia que sirve como un patético precedente, que fue la experiencia de Macri. Macri fue lo que, en palabras de Abascal, es la derechita cobarde. Es sencillamente un gobierno, sí, más elegante, un gobierno con mejores formas, no son una banda de gángsters como el kirchnerismo, sí, rústico, una izquierda agresiva, pero no modificó el estatismo económico, el colectivismo sistémico de las políticas públicas, ni muchísimo menos erradicó absolutamente nada relativo a la agenda cultural progre globalista. Y bueno, así le fue, duró 4 años, un suspiro, fracasó, y su partido en las últimas elecciones salió tercero, o sea, en una tremenda coalición. Y claro, ¿quién salió primero? Bueno, Javier Milei, con un partido absolutamente amateur, sin fiscales, sin dinero, con una campaña hiper rústica,
sin experiencia previa, teniendo solamente él siendo diputado con una diputada. Eso era todo. Y la diputada es la que actualmente es vicepresidente. Eso era todo. Y después el fervor de un montón de gente que queríamos realmente zapatear contra el status quo. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en Chile, Milei tiene un problema, que ¿cuál es? Que el Parlamento argentino no renueva totalmente cuando cambia un gobierno, sino que renueva el Congreso, el 50%, digamos, primera mitad un 50% y la segunda mitad 2 años después, y el Senado para renovarlo completamente necesitas 3 elecciones, renueva un tercio cada elección, porque los senadores duran 6 años en su mandato y en Argentina hay elecciones legislativas cada 2 años, presidenciales cada 4. Entonces, en las elecciones generales, no en el balotaje, que Milei sale segundo respecto de Sergio Massa, que era el candidato de gobierno, Milei saca el 30%, correcto. Entonces, ¿qué significa el 30%? Como se renueva la mitad del Congreso, significa el 15% legislativo. Y bueno, eso es lo que tiene. Entonces, a pesar de esa debilidad, ha hecho reformas enormes en muchos aspectos. La inflación ya la está pulverizando de una manera notable, pero ha quitado subsidios que eran muy necesarios quitarlos para empezar a sincerar toda una estafa inflacionista y anestesiada con subsidios que se financiaban con emisión monetaria. Bueno, todo esto ha generado un clima complicado económicamente para la Argentina, una suba de precios, pero que ahora se está estabilizando. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesitan inversiones para compensar esto. Y para que haya inversiones, ¿qué se necesita? Desregular la economía. Si vos tenés una economía estable y tenés el mercado desregulado y sobre todo el mercado laboral, bueno, entonces ahí ya tenés forma de seducir inversionistas que quieren ayudar y que quieren apostar, pero no está el marco legislativo. Por eso, bueno, la ley bases fue aprobada en diputados, falta de senadores, eso es una cuestión que hay un final abierto, y un famoso decreto de Milei que requiere de que una comisión de diputados la apruebe. Nunca jamás en la historia un decreto presidencial fue rechazado, pero este ya fue rechazado en senados. Milei lleva 4 meses en el gobierno y tuvo 2 o 3 paros generales y 5 o 6 marchas, movilizaciones de repudio. O sea, la cantidad de intereses que está desarticulando, desmontando, parasitarios que estaban prendidos de la teta del Estado eran enormes, son enormes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está haciendo Milei es heroico y es estoico, porque él se para frente a toda la AMPA históricamente empobrecedora, que es lo que genera el socialismo. El socialismo va, digamos, corrompiendo todos los espacios donde va avanzando. Y ese es el sistema que teníamos nosotros, sea de un signo político o de otro. Bueno, entonces, si se logra que la ley base se apruebe y que el DNU se apruebe, que eso es un tema que todavía está en suspenso, aunque hay posiciones optimistas, yo creo que la Argentina va a tener un tremendo, va a ser un gran disparador. Y si a Milei le va bien con lo que él es de histriónico y de la manera atenta con la cual está siendo observado, yo creo que va a ser un gran foco que puede generar un efecto dominó, no solamente en América Latina, sino también fuera de América Latina. Ahora, si le va mal, le van a echar la culpa a Milei, pero la culpa no es de él, porque yo no tengo ninguna duda de que sus ideas confirmadamente sirven. El tema es si la realidad política le permite llevarlas a la práctica. Pero sí, efectivamente es una gran esperanza, estamos con mucho entusiasmo, pero sabíamos de antemano que iba a tener que enfrentarse con una realidad que le era política, que le era adversa. Lo que sí conserva, a pesar de la crisis que hay en Argentina, es un enorme apoyo. O sea, hay un cambio cultural. El argentino siempre fue cortoplacista y votaba por soluciones relativamente mágicas, efectistas, inmediatas, recompensas que venían casi te diría que por voluntarismo. Bueno, esto nunca se daba. Y ahora la gente está dispuesta a soportar una crisis, a vivir peor, pero que esa crisis nos lleve luego a un buen puerto. Pero está la gente como dispuesta
a sufrir. Y Javier Milei dijo eso, dijo, para que la Argentina deje de sufrir hay que seguir sufriendo. O sea, no prometió otra cosa. Y entonces eso, y explicó cómo. Entonces eso ya habla de un candidato rarísimo que no te promete una felicidad espontánea, sino que te ofrece más sufrimiento, o sea, tremendamente antipático desde ese punto de vista, obviamente con la expectativa de que eso tiene luego un final feliz, un resultado feliz. Y además es, digamos, el libro que gentilmente mencionaste y que ya está en la Antártica, en Chile, este, trata de buscar un poco la personalidad de Javier y la parte de Marcelo Duclos es la ideología, porque la cuestión del libertarismo en Argentina no está desarrollada como sí puede estar desarrollada a lo mejor en muchos círculos de Chile. Javier ha sido el principal difusor de todo esto y además ha sido votado muy fuertemente en sectores bajos, no en los sectores más instruidos. Entonces también explicar ¿qué es mi ley desde el punto de vista político? Que muchas veces la gente no lo entiende. Por eso el título es La revolución que no vieron venir. No vieron venir que había un cambio de época, no un cambio de gobierno, un cambio de época en la Argentina. Y tampoco, o sea, no interpretaban, no conceptualizaban qué era mi ley desde el punto de vista personal, porque tiene rasgos en su perfil muy disruptivos y también desde lo ideológico es disruptivo. Pero es importante explicar en qué consiste su proyecto, porque ¿para qué? Para concientizar a la gente de que vale la pena esperar, tener paciencia, apostar, tener esperanza para que esto luego dé sus frutos. Pero yo no tengo ninguna duda de que, y si da sus frutos va a quedar en la historia como tantos episodios, como el milagro chileno en su momento, como el milagro alemán en su momento, que no son milagros, ¿no es cierto? Son políticas públicas, son eficientes y que ya han funcionado y él está tratando de aplicar en Argentina, con las limitaciones políticas que te comentaba. Entonces, es muy importante que le vaya bien no solamente para nosotros, para todos, porque lo que él haga va a ser un punto de referencia, positivo o negativo, va a ser utilizado por los que quieren un cambio drástico para modificar estructuras, o va a ser utilizado por los enemigos de la libertad para sindicar a la Argentina, bueno, bien, en Argentina ya se aplicó y fracasó. Y la realidad es que si esto fracasa no es porque fracasó el plan de Milei, sino porque no se lo dejaron aplicar. Y los enemigos que tiene son enormes. Bueno, estamos dando el combate que podemos, ¿no? Sí, yo creo que el cambio es copernicano y quiero hacer el énfasis. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas cambian y ya no quieren el bono de principio de año con el que pasar el primer semestre y otro bono de mediado de año para pasar el segundo semestre, sino que quieren realmente y están dispuestos a sufrir, están dispuestos a hacerse, uno diría, de este marco hermenéutico del estoicismo para enfrentar la vida? Y cuando eso pasa, es tan profunda la batalla cultural, el avance que está teniendo, porque nosotros vivimos hoy día atrapados en las fauces de la extrema izquierda por el victimismo. Esto quiere decir, es que yo el pobrecito, es que yo la oprimida por los hombres, es que yo el oprimido por los heterosexuales, es que yo, obviamente que el hombre blanco, heteropatriarcal, él es el malo, claro, porque ese es el que nos puede cuidar a nosotras, entonces hay que destruirlo y de esa manera siguen avanzando con su teología de la muerte. El punto clave acá es que tú dijiste muy bien, las clases instruidas, no, aquí fueron las clases bajas, medias, bajas y bajas las que votaron masivamente por mi ley. Las instruidas no lo hacen porque ya no tienen sentido común y están deconstruidas. Eso quiere decir que, porque tú lo ves también en la votación que tuvo el mamotreto, que nosotros analizamos acá, que era socialismo puro y duro, en las tres comunas de derecha firme en Chile. Las tres comunas votaron sobre el 70% a favor de un proyecto socialista. Es decir, ¿por qué? No porque estén de acuerdo con esas ideas, sino que porque hicieron un cálculo, estos cálculos baratos, rascas, pungas en términos chilenos, de que entonces voy a tener una victoria electoral sobre el gobierno, aunque sea con las ideas del gobierno. Y como la casta política de su sector los convenció de que esa era una buena idea, van hacia allá. En cambio, ¿quién piensa y vive desde el sentido común y se da cuenta de que todo lo que nosotros apreciamos es
porque a la base de ello hay esfuerzo, hay sacrificio, hay un estoicismo radical de, sí, ok, yo para llegar donde quiero llegar tengo que estudiar tantos años, tengo que esforzarme, tengo que, eso es lo que vale la pena, por eso queremos llegar ahí. No porque, regálame el título. Yo una vez conocí a una persona que se mandó a imprimir un título universitario, una imprenta, listo, y lo tenía. Y se ponía el currículum de que había estudiado ingeniería civil en la Católica y tenía su título. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? Porque la extrema izquierda que quiere destruir la meritocracia, la extrema izquierda que quiere genitalizar nuestra vida, tiene que ser repartido por genitales, sean genitales artificiales o sean los de nacimiento. Entonces, el cargo es porque tú eres mujer o eres hombre, o porque tú perteneces a tal o cual género. Todo tiene que ser genitalizado. Entonces, esto de que mi ley haya logrado calar con esta idea de que ya no somos víctimas, de que si nos seguimos haciendo las víctimas y esperando del Estado, entonces nos van a terminar por hundir, nos están masacrando lentamente. Eso es una victoria que yo creo que tiene un significado muy, muy profundo. Lo primero, en contra del victimismo. ¿Y sabes por qué? Porque además las raíces, lamentablemente, de este victimismo están en la versión resentida del catolicismo, del cristianismo. Esto de al fuerte hay que pegarle, al rico hay que culparlo. El débil, el malogrado, bueno, ese sí, ese es el bueno. Por el solo hecho de que sea débil es el bueno. La versión resentida del cristianismo que critica tanto Nietzsche y que yo estoy de acuerdo con él, porque esa es la base cultural de este victimismo que ha usado la extrema izquierda para destruir nuestras instituciones, para deconstruir nuestra civilización cristiana occidental. Entonces, acá hay una clave. Yo quiero leer una parte del prólogo que me mandaste. Dice, el diferencial, que es de Agustín Laje, el diferencial más notable de mi ley respecto de todos los demás lleva el nombre de batalla cultural. El proyecto de mi ley no empieza con una elección presidencial, sino con una voluntad de influir culturalmente en un contexto en el que la decadencia queda definida en primer lugar como decadencia cultural, de la que la decadencia económica, mi estimado telepensante, por favor, cuénteselo a sus amigos de derecha, la decadencia económica es el resultado de la decadencia cultural. Porque la gente espera del Estado la seguridad de la cuna a la tumba, es que luego se elige a políticos socialistas que eso es lo que prometen y nos destruyen todo. Entonces, esa clave, el desastre económico argentino, dice Laje, y con esto termino este comentario, producto del intervencionismo estatal creciente y descontrolado, no se resuelve operando cambios meramente económicos. Eso es algo, digo, que acá la derecha es prácticamente imposible que entienda, y lo que se avanza desde todos los influencers en la derecha, salvo excepciones muy, muy, muy contadas, entre las que estamos acá nosotros, es vote por alguien de derecha aunque sea globalista, porque si no va a tener un comunista en ese cargo. ¿Qué le decimos a la gente frente a esto? Bueno, pero ahí, digamos, en Argentina había, Milei tiene, digamos, ha tenido una rara, un raro talento por partida doble, porque las dos cosas confluyen en una sola persona. En general, este, hablo por vos, por mí, yo no sé si creo que alguna vez tuviste alguna intervención en política, pero yo, por ejemplo, no creo que yo sea un tipo que podría ser hábil o útil en la política. El que está en un tema, en el caso de la batalla cultural, no necesariamente va a ser un buen político. Son como diferentes. Ahora, hay que dar la batalla cultural y hay que dar la batalla política, porque ¿qué pasa? Vos podés influir en la opinión pública de manera gravitante y masiva, pero después el hombre, influido por esas buenas ideas, cuando tiene que votar por la opción menos repugnante. Entonces, lo que me parece que lo que Chile está necesitando, porque lo conozco, porque tengo tantos amigos, y vos que me honrás con tu amistad, sé que hay todo un caldo de cultivo que quiere votar otra cosa, pero que después termina votando por presume va a ser menos dañino. Entonces, claro, a mí a veces me dicen, bueno, necesitamos un Milei en Chile o un Milei en Colombia. La rareza de Milei es que él dio la batalla cultural muchos años y un día dijo, ya está, me harté, yo hasta acá llegué. Y esto surge de una cena en donde un empresario le dice, mira, Javier, muy bien todo lo que vos venís pregonando, pero cuando la gente va a votar, vos no estás en la mesa no estás en una lista.
Entonces eso le generó un clic y en 3 años llegó a ser presidente. Es la carrera política, por lo menos en Argentina, que yo tenga memoria más rápida de la historia. Porque en general un político está 20, 30 años hasta que llega a consagrarse como presidente. Esto ha sido, esto es parte del concepto del libro cuando habla de revolución. Sin plata, sin nada, o sea, una cosa impactante. Y a mí me parece que lo que... y obviamente no son clonables, porque Javier Milei es un producto de la Argentina y su estilo y su manera de gesticular el modo de su discurso, que para que muchos lo consideraban desaforado, en Argentina lo consideraban desaforado, en Chile no tendría lugar, o sea, porque tienen una solemnidad, un tono de voz, una compostura que es distinta. Yo lo que digo es que cada país tiene que buscar el Milei a la medida de su país, de su idiosincrasia. Entonces, ¿qué es lo que falta para mí? El trabajo que vienen haciendo vos y tantos otros intelectuales muy potentes en Chile, eh, probablemente lo que falta es la persona que sepa capitalizar la cantidad, los miles y miles de chilenos que ustedes han ido convenciendo y alimentado intelectualmente, los han ido persuadiendo de diferentes maneras. Eh, eh, Vos mencionaste a Johannes o a Axel como dos alternativas. Ojalá que alguno de ellos tome la antorcha del deber histórico que amerita. Pero yo te digo con toda sinceridad, conociendo las urgencias terribles que tiene la Argentina en economía, y siendo Javier un economista obsesivo, yo no pensé que él iba a tener un compromiso tan profundo con la batalla cultural. Es decir, le llamo batalla cultural no solo a la discusión económica, sino a todo lo que vos nombraste. Por ejemplo, Milei derogó los cupos de género para trabajar en la administración pública. Derogó el lenguaje inclusivo, derogó el Ministerio de Género, Diversidad y de Mujer, Género y Diversidad. Es decir, de feminismo, ideología de género y lobby LGBT, o sea, enmascarado en esa sigla. Derogó el INADI, que era un organismo persecutorio, antidiscriminatorio, entonces vos tenés que estar autocensurándote, porque la cultura del victimismo que vos señalaste con esa sapiencia que te caracteriza, en Argentina vos decías algo y enseguida eras denunciado, judicializado por delito de opinión. Tenías que estar siempre buscando, haciendo algún malabarismo verbal para decir lo que querías decir, pero que no se note que querías decir eso para no tener problemas. El Día de la Mujer, el 8M, y no es contra la mujer, porque el 50% de los ministerios de Milei son mujeres, pero el 8M cambió el Salón de la Mujer y le puso el Salón de los Próceres. Y en el Salón de los Próceres puso fotos o gigantografías o pinturas de históricos presidentes argentinos donde no está ni Kirchner ni Perón. O sea, ese mismo día que lo cambia. Y así sucesivamente. O sea, podría haberlo cambiado otro día, pero es simbólico, no le mejora la vida a los argentinos que haya cambiado un salón. Pero es poner de manifiesto de qué lugar estás parado. Entonces, y también eso confirma, entre varias otras cosas, que cuando él fue a Davos y dio ese discurso antiglobalista, jugando de visitante ante a un auditorio hostil, no es simplemente discursivo para tratar de persuadir a determinados de congraciarse con un sector determinado de la población. Después lo aplica en la práctica concreta. Hay cosas que no ha podido. Por ejemplo, la ideología de género fue sacada de los colegios y además hay un teléfono en donde los padres se pueden quejar y denunciar al docente que esté adoctrinando a los niños. Los libros de la ESI fue cambiada en su contenido, que antes eran los chicos a una edad imprudente, adoctrinados en ideología de género, y ahora se les enseña a edad prudente educación sexual, pero conforme a la ciencia, la biología, el estudio del cuerpo humano. Entonces, realmente se ha ocupado, a pesar de que las urgencias, de repente vos necesitas comer hoy, es lo más urgente. Bueno, y siendo él economista, yo pensé que iba a darle una prioridad casi hegemónica a eso, por eso lo que dice Agustín en el prólogo que tan amablemente nos hizo del libro, Milei es un cruzado de la batalla cultural y está convencido, esto lo sé porque estuvo con Agustín hace una semana cenando, los dos,
y él tiene la obsesión de la batalla cultural. Él considera que eso es irrenunciable, es algo indispensable. O sea, su matriz académica, economicista, no le quita perspectiva a todo lo otro que hay que cambiar. Y eso sí es potestad, me quedé con esto. Muchos dicen, bueno, está bien, ya, porque siempre están los quejumbrosos, que quieren ir más allá, pero no cambió el aborto. Bueno, pero eso es una ley del Congreso. Y como es derecho penal, o sea, si el aborto es punible o no es punible, conforme a la Constitución argentina, un presidente no puede emitir un decreto que contemple materia legislativa penal. Entonces, mi ley ahí no se puede meter. Simplemente lo que tiene que esperar es al año que viene a renovar el Congreso, a engrosar sus filas y ahí sí poder discutir el aborto, pero, digamos, contemplando la posibilidad de salir, de poder derogar esa ley. Mientras tanto, es una discusión estéril que está perdida porque no tenemos la fuerza parlamentaria. O sea que todo eso lo está haciendo. Pero de todas maneras, Perón, a quien yo tanto desprecio, era un gran comunicador, por algo fue un líder de masas notable. Él decía que la fibra más sensible del argentino es el bolsillo. Y entonces yo creo que el resultado electoral del año que viene va a depender mucho del resultado económico de mi ley, más que de lo Absolutamente, otro, que, claro, más claro. que no digo que no sea igual de importante, en todo caso no es igual de urgente para muchos argentinos. Lo que pasa es que una cosa es la siembra de corto plazo y otra la de mediano y largo plazo. El instinto de mantenerse en una dirección que implica que yo me comprometo con ese objetivo y por ese compromiso yo encadeno toda mi voluntad, pase lo que pase, como es en el matrimonio, ¿no? En salud, enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Bueno, ese instinto que la derecha no lo tiene porque suele ser economicista, suele ser cortoplacista, etcétera, lo tienen los comunistas, llámese nueva izquierda o vieja izquierda, que son la misma cuestión. Y porque ellos son así y tienen ese instinto de no soltar nunca su causa, de mantenerse luchando por esa causa, que es la siembra de lo del largo plazo, que es lo de la batalla cultural, que no es la mera reforma económica. Es que ellos siendo minoría, hoy día tienen a Occidente en el puño, porque lo lograron, se hicieron de las universidades, se hicieron de las nuevas generaciones, se hicieron de los organismos internacionales. Nos impiden, eh, están promoviendo los estados fallidos como modelo de estado para ellos podernos poner su nuevo orden mundial con su gobierno global, de control global, ya están implementando en todas partes a propósito de la crisis que ellos mismos generan a través de la inmigración ilegal, soltando los presos de las cárceles, etcétera. Entonces ahora el ciudadano común en Chile están con todo este reconocimiento facial con inteligencia artificial y esto se está aplaudiendo, se está aplicando a todos los ciudadanos con independencia de que sea gente decente. Esto empieza a verse cada vez más orwelliano y avanza y avanza y avanza. Y la verdad es que esa luz que es mi ley en medio de que uno ya no sabe más dónde mirar. Vox también lo es en España, pero Vox no ha sido capaz de preguntarle a José Antonio Cast por qué avanzó la constitucionalización de la Agenda 2030 en Chile. Yo se los he dicho a varios de ellos. Miren, nosotros leímos el proyecto con cambio de matriz energética, con ideología de género, con antropología genital. Todo eso estaba en ese proyecto. Y entonces yo no entiendo, si nosotros no nos vamos a preguntar entre nosotros, tú me podrías decir mañana, oye Vanessa, a ver, pero ¿por qué pusiste esto en tu libro? Esto como que de alguna manera puede ser que jugando para el otro lado. Y yo puedo tener una explicación, o quizás me equivoqué, qué bueno que me haces el espejeo. Pero esto de que tengamos una derecha, por lo menos en Chile, que se suponía que una parte era antiglobalista y terminó siendo globalista, como pasó con el Partido Republicano, su dirigencia, quienes apoyaron este proyecto, porque luego hay bases que no están de acuerdo con esto, realmente nos tiene en una situación como te lo cuento, como de desamparo y de una pena muy profunda, porque además habemos personas como yo que hemos decidido ya no votar por el mal menor. Eso quiere decir, ese 26% que ayudó a que se rechazara ese proyecto socialista del mamotreto que nosotros acá analizamos, ese 26% no va a votar por un candidato de derecha por el hecho de que se ponga la etiqueta, porque si es globalista no nos sirve.
Entonces, en ese sentido, el trabajo que fue a hacer Milei a Davos, ¿y tú crees que acá en Chile se habla de eso? ¿Tú crees que Chile vamos, que la gente del RN, UDI o qué sé yo, hablan de lo que está haciendo Milei, lo que está haciendo Orban, lo que está haciendo Vox, lo que está haciendo Meloni? Aquí se silencia todo. Es impresionante. No sé qué es lo que me puedes decir tú ante esta verborrea mía. No, pero es que se produce algo muy curioso, porque Renovación Nacional, la UDI, fueron los dos históricos partidos que tengo entendido, siempre fueron más o menos en alianza. Bueno, se fueron muy hacia el centro, y desde ese centrismo terminó otorgándole luego el poder a una izquierda que estaba a la izquierda de la Concertación. Entonces, ya tenemos la experiencia de que el centrismo en su momento habrá sido la democracia cristiana, luego habrá sido Piñera. este, pero bueno, si después se muere Piñera, yo puse un tuit este, destacando el mal que le hizo a Chile, y los chilenos, aún no siendo piñeristas, me querían matar. Bueno, son diferentes formas, en ese sentido, por eso somos más maleducados nosotros, pero si lo despiden como un héroe, después lo canonizan o lo santifican como un arquetipo que no lo fue. Y yo me acuerdo, y claro, a partir del centrismo en el cual se metió la UDI y Renovación Nacional, aparece el Partido Republicano irrumpiendo por derecha ante ese esquema. Pero no pudo mantener esa posición político-ideológica, volvió a ablandarse hacia el centro, y ahora Chile tiene de vuelta el mismo dilema entre una oposición paródica o apenas formal, y entonces tiene un nuevo desafío: construir una nueva derecha, porque encima los diputados o senadores que yo he conocido, que, que vilumbré como de derecha, muy compenetrado en eso, fueron todos apartados del Partido Republicano. O sea, los sectores, los parlamentarios más agudos, y más visiblemente de derecha, fueron quitados del Partido Republicano. Yo me encontré con José Antonio Caz, que en el día de la asunción del presidente Milei, el 10 de diciembre. Mirá qué escena rara. Estaba Agustín Laje, estábamos todos en el mismo lugar. Estaba Abascal, eh, Eduardo Verástegui, Cast, y yo. Y Cast estaba profundamente disgustado conmigo porque yo estaba tratando de decirle: chicos, amigos de Chile, yo leí la Constitución, yo la leí, es un desastre. Y él me decía, después faltaba una semana para el plebiscito. Yo no me acuerdo si fue el 17 de diciembre o el 18, porque era una semana justo después de la asunción de Javier. ¿Qué día fue el plebiscito? ¿Te acordás? Fue 19, 18, 17 de diciembre, creo. Claro, era, creo que justo una semana después de la asunción. Y bueno, me habló con mucha amabilidad, pero me dice: no, porque acá lo que estamos tratando, yo leí la Constitución, José Antonio, con todo respeto, yo la leí. Y entonces me decía que no me tenía que entrometer en los temas chilenos. Le digo: "Ya, cuando yo hice el libro de Allende, vos lo presentaste, y era un tema chileno. Es decir, o sea, yo no pretendo catequizar a nadie, ni soy quien, pero tengo la libertad de dar mi opinión después de haberla leído la Constitución. Y ahora, queda claro que hay un divorcio entre el agente político y el votante, porque el votante chileno rechazó el mamarracho, rechazó una constitución, donde, bueno, la derecha formal quería sacar tajada política, pero finalmente la gente le dijo que no, y se quedó con una constitución de Lagos que, a pesar de ser un presidente socialista, es una constitución razonable. Injustamente se dijo hasta el hartazgo que era la constitución de Pinochet, cuando solamente el 22% del articulado de la constitución del 80 tenía que ver con la constitución actual en Chile. O sea que es evidente que electoralmente se ha votado en una dirección. Lo que falta es, bueno, ver quién es la persona que va a capitalizar ese descontento. Y no solamente el descontento en cuanto a tal, sino darle un contenido superador, una propuesta, con todo lo que tiene Chile, que está muy por encima de la Argentina en todos los índices que quieras, en corrupción, con todos los problemas que tiene, con terrorismo, con todos los problemas que tiene, narcotráfico. Está en un posicionamiento muy superior a la Argentina.
O sea que modificando determinadas variables, enseguida Chile se reencausa. Argentina tiene que modificar 1 millón de variables. Está en el último subsuelo. O sea que yo creo que el gran desafío es ver quién va a tomar la antorcha y además hay otro tema que no conozco, que cuáles son los requisitos jurídicos para armar un partido político y poder competir en elecciones, porque tenés que tener la personería jurídica, la estructura jurídica para poder presentarte. No sé si eso es tan fácil o no de hacer en Chile, o si hay partidos políticos dispuestos a decir, bueno, nosotros estamos organizados, que nuestro candidato sea X, que es el candidato que va a representar un poco en broma lo digo, a una suerte de Milei chileno, ¿no? Porque la batalla cultural ustedes la han dado pocos, 5, 6, 7, pero tan potentes que han logrado influir en las elecciones de manera triunfante. Entonces falta la persona que capitalice todo lo que ustedes han logrado. O sea que Sí, yo no los veo tan lejos, pero mm. falta eso. Sí, Johannes está armando el Partido Nacional Libertario, del que naturalmente yo me voy a hacer parte, por supuesto. Conozco a mi hermano y Claro. sé con quién estoy hablando, digamos. No puedo decir eso de mucha gente y no me la jugaría bajo ninguna circunstancia por otras personas, porque en su minuto yo no quería yo estaba en contra de votar por los consejeros republicanos o cualquier tipo de consejero porque estaba en contra del proceso, digamos. El proceso, habíamos dicho que era ilegal, era espurio, que violaba la ley, que era resultado de una cocina, de la casta política. Ahí tenemos a Chile Vamos, globalista total, pactando con los comunistas, que esto no se ha dicho con la suficiente fuerza y que es repugnante, una gran palabra para hablar de la política, Nico. Y yo, por lo tanto, no estaba a favor de que ninguno de los que considerábamos que este proceso era ilegal fuéramos a respaldar a los consejeros de republicanos, que era naturalmente el lugar con el que yo me sentía representada. Pero luego le di una vuelta y dije, ¿sabes qué? Si no hubiéramos tenido a la Tere Marinovich, a la Rocío Cantuaria, a Martina Rau y a tantos otros que hicieron el trabajo en la primera convención constitucional, donde ellos denunciaron lo que la extrema izquierda estaba haciendo, probablemente el mamarracho se hubiera aprobado. Entonces yo dije, chuta, mejor votemos por consejeros republicanos porque ellos van a hacer el trabajo en esta segunda oportunidad que en la primera hicieron Tere Marinovich, Rocío Cantuaria, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que, claro, salieron tal mayoría que en definitiva se obnubilaron con el poder y le hicieron la genuflexión, que este es otro tema que es bien, bien complejo, suele pasar con las clases altas que han perdido los instintos, el instinto de autoconservación, la dignidad hecha instinto. Esto de hacerle la genuflexión a alguien que te da una orden, eso también me repugna a mí. O sea, porque lo dice el líder del partido, todos los consejeros que sabían que el Estado Social y Democrático de Derecho nos iba a hundir en la ruina del socialismo del siglo XXI, republicanos estuvieron por apoyar esa, esa barbarie civilizatoria que era ese segundo proyecto. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y cómo logran hacer eso? Porque yo nunca hubiera podido hacerle la genuflexión a una persona que me pide que yo traicione a mi país. Y acá entonces ahora estamos en un zapato chino. Como tú dices, la esperanza es que efectivamente se arme este referente político que capitalice a todo este votante que no tiene una identidad política o que si la tiene está decepcionado, porque la alternativa, si es que no se arma este referente político, es que aquí vamos a ver muchos que no vamos a votar más por esa derecha globalista. Y eso quiere decir que en las urnas va a ganar permanentemente la extrema izquierda. Porque yo no voy a votar por la derecha globalista, yo prefiero tener frente a mí a una Camila Vallejo, que sé perfectamente que es comunista, que me quiere exterminar y que quiere exterminar a todos los que piensan como yo, a tener una persona que, que porque tiene la etiqueta de Chile Vamos, pero tiene finalmente los mismos objetivos, digamos, con otros medios. Sí. Como decía Belín Matei, yo soy de izquierda, pero quiero lograr lo mismo que la izquierda, pero con otros medios, imagínate. Sí. Bueno, en definitiva estamos hablando de diferentes velocidades para llevar un proyecto revolucionario, uno más explícito, otro más solapado. Bueno, yo creo que eso es, lo que, es un poco el desafío. Bueno, eso en Argentina cambió. O sea, de la batalla cultural se pasó a la batalla política de manera exitosa.
con una musculatura política com- compleja, débil, porque es un partido, el de Javier Milei, que tiene una sola elección nacional y por consiguiente un parlamento muy pequeño, un bloque parlamentario muy pequeño. Y es imprescindible que eso sea, hay sectores acuerdistas que más o menos están, pero ¿por qué? Porque Milei tiene una muy alta aprobación, entonces también los políticos que están en desacuerdo quedan expuestos. Entonces, y hay otro tema que vos mencionaste, que quería trazar un paralelismo. El grueso del votante de Javier Milei es de clase baja. Y la clase alta, que debería estar alineada en esto, es la que ha votado por el proyecto de Juntos por el Cambio, que es un partido, es el piñerismo argentino, es el macrismo, una cosa fofa, sin híbrida, sin identidad, acuerdista, en definitiva, un socialismo de buenos modales. Pero eso sí, paquetón, porque son, digamos, de determinados barrios o de determinadas ambientes elegantes. Pero bueno, una basura ideológica. Bueno, dentro de eso es el gran dilema. Y, y tenemos un presidente que está dispuesto a dejar todo. Mirá, lo conozco a Javier hace 10 años, más o menos. Más o menos. Y lo que uno escribe y se juega, en el caso del libro que escribimos con Marcelo, no solamente exponemos, somos cautelosos porque no damos por sentado que le va a ir bien, porque hay cosas que exceden al propio Javier. Hay que ver si luego el contexto y, como decimos, se alinean los planetas para que políticamente él pueda llevar a cabo las políticas que viene predicando desde hace mucho. Este, em, pero más allá del resultado del gobierno en sí mismo, lo que uno escribe ya está escrito, está firmado, está publicado, está distribuido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si después resulta que es un ladrón, que es un delincuente? Vos quedás expuesto como que hiciste un trabajo de apoyo, porque en definitiva nosotros no negamos nuestra simpatía en ningún momento, explícito, de una persona que después, y es tal la confianza que le tenemos, que yo no puedo predecir si su proyecto va a terminar exitoso o no. Sí puedo predecir que no va a traicionar sus banderas y que no va a robar. Entonces eso a mí me da una tranquilidad notable porque cuando publicas un libro así, podés quedar pegado eh, para siempre, haciendo un trabajo para empujar un proceso que después quedó estropeado por la corrupción, que en Argentina es algo tremendamente habitual. Y no, yo tengo una confianza plena en él. Ese es otro dato. Eh, Te silenciaste, Nico. Te silenciaste involuntariamente. Ahí sí. no, sí, es mi madre que me llama 8 veces por día. ¿Ya? Entonces, no sé cómo cortar el WhatsApp cada vez que recibo una llamada. Este, Mm. complica, acabo de cumplir 49, pero me sigue llamando 8 veces por día. Este, bueno, y en eso estamos, ¿no? Y ahora, bueno, se están discutiendo cosas muy importantes, que posiblemente si los resultados de estas discusiones parlamentarias salen favorables a Javier, ya la Argentina va a tener claramente un buen encauzamiento y la gente va a poder palpar de acá al año que viene en concreto una mejora en su calidad de vida bastante visible. Eso no tengo dudas. Ahora, si esas leyes no salen, van a tener que esperar a octubre, septiembre del año que viene para que haya nuevas elecciones parlamentarias y con un nuevo parlamento donde el gobierno tenga ya otra fuerza política, otra musculatura, pero eso se atrasa un año. Y vos no sabés cuán paciente puede ser el argentino y cómo va a estar la Argentina de acá a un año si la reforma no se completa. O sea, Sí, lo bueno que estamos, tiene Milei es que él es muy carismático, es un rockstar sí, y que él sabe que ese vínculo lo tiene con la gente. Además, lo ha trabajado muy bien desde Rothbard, que justamente Rothbard, el que está fuera de la casta política, es el que tiene que sacudir con mucha fuerza a la casta política. Y eso yo creo que Javier lo ha hecho y la gente lo quiere mucho, además.
Ese es otro punto importante. Y ese es el principal capital político que él muestra. Muestra eso y de esa manera le habla a la gente y le habla a la clase política y los expone, la famosa casta. ¿Que cuáles serían? Serían aquellos que se resisten al cambio y que buscan conservar las ideas que ya fracasaron por espacio de años. Entonces a la casta. Ni siquiera califico al que viene de otro espacio, pero que recapacitó, asume que sus ideas ya fracasaron, que ya tuvo su tiempo y que su partido no logró ningún objetivo satisfactorio, y dice, bueno, la gente votó este cambio, nosotros ya estuvimos, nosotros no logramos lo que quisimos hacer, no convencimos ni al electorado y cuando nos tocó el turno tampoco fuimos eficaces, entonces tengamos un poco de grandeza, tengamos un gesto y apoyamos esto, que la gente lo votó. Nosotros salimos terceros, me estoy refiriendo a Juntos por el Cambio. Del kirchnerismo no espero nada, son una banda de rufianes, protervos, en fin. Pero de este espacio vidrioso hay de todo. Hay gente que apoya al gobierno y hay otros que no, que se escandaliza porque es la derecha. Pero flaco, ¿cuál es el plan que vos propones? Ya gobernaron ustedes. Ustedes no cambiaron nada, digamos, no sirvieron para otra cosa más que para hacer una oposición más o menos paródica o ficcionaria. Eh, pero claro, hay gran parte de la clase política corrupta que tiene niveles de vida estrafalarios que no se corresponden con lo que ganan. Porque otra de las cosas revolucionarias que hizo Milei es sortear su sueldo. Este, entonces, los argentinos ahí éramos conscientes de cuánto ganaba un diputado, de cuánto ganaba un senador, que ganan por encima del sueldo promedio de un argentino, muy por encima. Pero de todas maneras, muy por debajo del nivel de vida que tenían. Entonces, no solamente era una casta que tenía un sueldo de privilegio, sino que además era una casta corrupta, porque vivían por encima de ese sueldo de privilegio, yates, bueno, mansiones, toda una pompa que que no la podían justificar. Bueno, sí, hay un punto de inflexión muy importante y bueno, la moneda está en el aire. Yo lo veo bien, lo veo muy bien plantado a Javier, a la gente muy compenetrada y dispuesta a hacer el sacrificio. Las ideas son las correctas, el consenso popular está de su lado, el consenso popular inclusive en clases que históricamente fueron peronistas, donde estas ideas nunca penetraron, ahora han penetrado. Y yo creo que el gran mérito de Milei, por lo menos en materia económica, es haber concientizado al argentino de que siempre vio en el Estado una suerte de divinidad, de deidad, que el Estado son los políticos administrando, son estos rufianes mayormente inescrupulosos, poco preparados intelectualmente, en quienes vos les estás depositando las políticas públicas, la educación de tus hijos, la salud de tus hijos, un montón de cosas, tus ahorros. Bueno, sí. Entonces, él identifica al Estado con el político tradicional. Y eso ha generado un disparador revolucionario que es que el argentino vea hoy, o gran parte del argentino, al Estado como un enemigo, cuando antes creía que era parte de la solución. Tiene que haber un Estado que solucione. No, el Estado no es el problema. O sea, va a haber una solución en la medida en que el Estado se reduzca a la mínima expresión. Eso creo que es el gran aporte de la batalla cultural que dio Javier. Además de las otras cosas que te conté, él focalizó en eso, ¿no? Durante Claro, muchos años. 100% y libertario. Eso es fundamental que la gente lo entienda, porque esa es la manera en que nosotros intervenimos, limpiando todo este socialismo que ha empapado las mentes de la ciudadanía. Mi estimado Nico, yo voy a aprovechar de solamente agregar una cosa. Yo creo que a ustedes les va a ir muy bien con su libro. Qué linda esa metáfora, la moneda está en el aire. Gracias por ese regalo. Sí, yo me lo voy a leer, Sí, pero ya maravilloso. ahora después llamo a la editorial hoy es sábado, ¿no? Estoy tan perdido, pero sí tengo entendido que ya te fue enviado
a vos y a 3 o 4 amigos que tengo en Chile, que especialmente, en una edición boutique, hubo una edición boutique para los amigos que hizo la editorial que nos apoyó con mucho, este, con mucho ahínco, realmente. Y en la Feria del Libro lo presentamos esta semana con Marcelo Duclos y un asesor de Javier Milei, un gran economista, Miguel Boyano, este, y, y con mucho apoyo de los medios que antes no teníamos acceso. Nuestra manera de pensar no tenía acceso a los grandes medios. Y ahora sí, yo de hecho no estoy en mi casa, estoy en Buenos Aires. Muy agotado porque la agenda ha sido maratónica, pero bueno, vuelvo a repetir, ya que me permitís, el libro ya está en la Antártica, en Chile, y tiene una parte biográfica y todo un análisis donde vamos construyendo a ver quién es Milei, como rockero, como jugador de fútbol, como un chico que tuvo una infancia muy severa en su familia, padres muy estrictos, muy drásticos, y después el impacto, el Milei luego mediático, después el Milei político, que luego llega a la presidencia. Y la segunda parte que la escribe Marcelo Duclos, es todo el análisis libertario que conforme la concepción que tiene Milei, las influencias, la biblioteca que Milei estudió por espacio de años, la que él abraza, la que él adhiere, explicado en un lenguaje hiper sencillo, porque a veces los economistas hablan con alguna tecnicismo para los que no somos economistas no tenemos, a lo mejor nos cuesta seguir el tren del discurso. Bueno, está explicado de una manera muy ágil. Y precisamente por eso el libro se internacionalizó mucho. Se está traduciendo al portugués, al italiano, al polaco y al inglés en este momento. Y porque el libro por supuesto que Milei es un fenómeno que interesa a mucha gente, pero por lo menos la parte que escribe Marcelo podría haber sido escrita aunque Milei no hubiese nacido, porque se trata de las ideas, ¿no? En todo caso, Milei es la persona que el pueblo eligió para llevarlas adelante. Y vamos a ver si las corporaciones y todos los intereses creados, que son enormes, los enemigos, y poderosos, bueno, si esta pulseada puede salir victoriosa para nuestro lado y para el mundo, por añadidura, porque va a ser un ejemplo. Yo creo que si sale bien, va a generar un punto de mira que va a ser tomado como lo fue Chile en su momento, como lo fue Alemania en su momento, como lo fue Argentina en su momento, hace muchas décadas, y otros países que han salido de una situación desesperante a un porvenir venturoso, ¿no? Absolutamente, y yo voy a agregarle la guinda a esta muy buena torta. Hoy día Occidente carece de instituciones, carece de autoridad, la tradición, la religión, la autoridad se caen a pedazos con el proceso de deconstrucción que ha impulsado esta extrema izquierda perdedora original de la Guerra Fría desde los organismos internacionales y las universidades. Ya no nos queda nada, no queda nada parado, nos han votado todo, todo, todo. Ya la gente ya no cree en nada, no tiene fe en nada, no. Y lo único que podía devolvernos la fe es un personaje como Milei. O sea, son personas que encarnan nuevamente los valores cristianos, judeocristianos, cristianos occidentales, en los que nosotros sabemos tenemos una vida de bien, tenemos la posibilidad de premiar al que hace el bien y de castigar al que hace el mal. Se nos devuelve la esperanza en la justicia, en la autoridad, en la posibilidad de fundar instituciones. O sea, lo que hoy día representa mi ley va un poco más allá de esa frase tan maravillosa de que no solo de pan vive el hombre. Es que hoy día no hay refugio, Nico. Hoy día la gente no tiene refugio. No encuentra, no encuentra a qué abrazarse. No hay, nuestra cultura nos la han destruido completa. Nos han convencido de que es saludable abortar. O sea, imagínate el nivel en el que estamos. Yo el otro día entré a un restaurante y una niña se tira a mis brazos llorando y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo que no soy nada al lado de mi ley, simplemente aquí una pequeña inspiradora de los telepensantes, me doy cuenta cuánta falta nos hace podernos abrazar primero a alguien y luego ojalá que todas estas ideas cobren
carne y cobren trascendencia en instituciones que puedan volver a ser el hogar para el ser humano, porque estamos sin hogar. Y él hoy día viene a ser como un poco un constructor, un reconstructor de ese hogar que nos han destruido con tanta eficacia y eficiencia, y ante lo cual no sacamos nada con seguir eligiendo a los que han colaborado con esto por buenismo, por ignorancia, porque están vendidos también. Tenemos que buscar a la gente que como Milei nos va a ayudar a reconstruir el hogar en Occidente. Así es que yo sé que a este libro le va a ir magnífico, porque todos queremos a un Milei cerca, porque queremos reconstruir nuestro hogar y él tiene muy buenas herramientas. Gracias, Nico, por esta excelente entrevista. No, no, gracias a vos, Vanessa, te quiero muchísimo y yo sé que nos vamos a ver en breve, probablemente en Buenos Aires, así que eso me pone muy contento y te mando un cariño a vos y a todos los telepensantes y espero por fin que esta semana te llegue el libro que ojalá sea de tu agrado y del agrado de todos los chilenos interesados en este trabajo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Nico. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao.